Quiero leer con ustedes estos versículos que voy a mostrar. Leamos por favor Efesios capítulo 2, versículo 4 al 9. Podemos leerlo desde allí, desde la pantalla. Si usted no tiene Biblia, acérquese a un creyente. Mentira, usted lo puede leer desde la pantalla porque está más grande allí. Entonces leemos todos, por favor. Dice así: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Efesios capítulo 2, versículo 4 al 9. Amén. Bueno, hermanos, tengo un tema por delante que, aunque alguna vez hablamos similar, a un tema similar, lo conversamos, pues quisiera repasar lo que hemos visto. Y este tema es que estaba yo buscando, y usted lo puede ver en internet, cuáles son las mayores preguntas que el ser humano se hace. Y usted ve cuál es la que más repetitivamente el ser humano hace. Y básicamente son cinco de esas. Dos de ellas nosotros las vamos a hablar hoy. Pero la primera pregunta que se hace el ser humano, la humanidad, la comunidad internacional, la gente es, independientemente de su condición social, profesión, lo que sea, o raza o cultura, es ¿quiénes somos? Número uno. ¿Quiénes somos? Más allá de la identidad propia, ¿verdad? Como gente, como familia. Y número dos, ¿de dónde venimos? ¿Cuál es nuestro origen? Y el hombre ha tratado de solucionar eso y pone teorías y pone cosas. En estos días me asombró ver una de las pocas páginas al decir, decía la teoría científica, pero si es científica, no puede ser teoría, las teorías son probadas, que se aplique el método científico es otra cosa. Pero no hay, por ejemplo, ¿de dónde venimos? Que mucha gente viene del mono, según, ¿serán ellos? Y ya está prácticamente en descrédito, porque una de las primeras leyes que habla de la evolución es que la cadena por la cual viene la otra o la próxima evolución tiene que desaparecer. Esa es la ley. Y si es así, ¿por qué los monos todavía existen? Y los gorilas. O decían que las cebras, por ejemplo, querían agarrar fruta de lo alto y estiraron su cuello tanto hasta que fueron las jirafas. ¡Qué locura! Y eso está, dice que es científico, ha caído en descrédito. Pero simplemente yo creo que se mantiene por dos cosas. Uno, porque el enemigo de nuestras almas quiere cegar el entendimiento de las personas, porque al aprobar o querer poner la ley o la teoría de la evolución, pues aleja de Dios. Porque la teoría de la evolución no puede estar con la enseñanza de la creación, porque chocan. Entonces, y lo segundo son gente que no quieren dar cuentas a Dios. La persona que no quiere dar cuenta a Dios, que quiere mantener su propia vida, trata de excusarse para no tener que dar cuenta. Dice que Dios no existe, prácticamente. Pero la otra pregunta es, ¿a dónde vamos? Y eso tiene que ver con la muerte. ¿Qué pasa después de morir? Si algo me sucede, ¿qué del más allá? Y han tratado de solventar y poner teorías y ver el túnel y lo demás, y que hay una cosa bonita después de allá, o que yo voy a reencarnar, cosas que no tienen ningún basamento. Se necesita más fe, quiero decirles, para creer esas mentiras que para creer en lo que tiene la palabra de Dios. La cuarta pregunta es, ¿para qué estamos aquí? Es decir, ¿cuál es el propósito por lo cual nosotros estamos en esta tierra? Y la última es, que tiene que ver más o menos a dónde vamos, es ¿qué pasa al morir? ¿Qué pasa en ese instante? Pues la Biblia tiene respuesta a cada una de ellas. Por eso es que yo quiero hablar esta mañana algo como que ¿de dónde vienes y a dónde vas? Hay muchas formas de contestar esto. Físicamente, en el momento, ¿de dónde ven? Yo vengo ahí de mi casa. ¿Verdad? Esa es la respuesta simple, ¿verdad? Que está bien.
porque no les he puesto el contexto. ¿Y a dónde vas? Ah, bueno, después que salga aquí voy a almorzar. Voy con unos amigos o lo que sea y tal. Y no me invita. Pero no, nosotros queremos ir un poquito más allá, ¿verdad? Y esta es una de las tantas preguntas, o por lo menos estas dos, que hace más de 4.000 años, algunos dicen 4.200 años a 4.300 años, Dios la hizo por medio de un ángel. La primera persona que en la Biblia, dícese, fue entrevistada o tuvo un encuentro con el ángel de Jehová. En la Biblia, el ángel de Jehová tiene características divinas. Es decir, se le dice el ángel de Jehová habló, y se hablan los teólogos, los que estudian las cosas de la Biblia con sus, digamos, idiomas originales y tratan de estructurar enseñanzas que están en la palabra, nos dicen que esto se llama las teofanías. Y la teofanía, teo es de Dios, ¿verdad? Por eso la gente que es atea es que es privativa, que no cree en Dios, que es mentira. Porque cuando ya está a punto de morir, lo primero que clama es, ay Dios mío. Pero teofanías y fanías habla de rostro, de ver, es decir, las apariciones de Dios, de una manera temprana, porque Dios es espíritu, dice el Señor Jesús en Juan capítulo 4, y los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que le adoren. A Dios nadie le vio jamás, dice Juan capítulo 1, pero el Hijo del Padre que está en el cielo, Él le ha dado a conocer. Dice la Biblia que Cristo vino al mundo manifestando la misma persona de Dios. Él dijo, yo y el Padre uno somos. Pero Cristo vino en un momento de la historia, hace 2020 y pico a 2030 y pico de años, porque hay una incertidumbre allí. Pero Cristo vino a este mundo, pisó este planeta, habitó entre nosotros. El apóstol Juan dice que vimos su gloria, gloria como la del unigénito Hijo del Padre, lleno de gracia y de verdad. Cristo vino y habitó entre nosotros. Y Juan capítulo 1 nos dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y en Él estaba la vida, Él creó todas las cosas. Él es ante todas las cosas y todas las cosas con Él, por eso existen. Siempre ha sido así. Padre, Hijo y Espíritu Santo es la bendita Trinidad que no la entendemos, pero que la creemos. Y está revelada en el Antiguo Testamento también. No es el momento ni el tiempo de mostrarla, pero venga los viernes para que usted se dé cuenta que estamos enseñando eso también. Entonces, antes de Cristo, Dios se manifestaba, venía y hablaba con personas. Y Agar es una persona a la cual Dios aparece por primera vez en las Escrituras. Entonces, esta pregunta de dónde vienes y a dónde vas fue hecha precisamente por el ángel del Señor, que para nosotros son las apariciones tempranas preencarnadas del Hijo, de Cristo, ya que ese ángel tenía capacidades y tenía características divinas de Dios. El ángel encontró en el desierto junto a un manantial de agua a esta mujer Agar, el manantial que está en el camino de Shur, y le dijo, Agar, sierva de Sarai, ¿de dónde vienes y a dónde vas? Así que nosotros vamos a desarrollar un poco esa lectura que está en Génesis capítulo 16, ¿ok? Desde el versículo 1 hasta el 16. Si ustedes quieren, vamos ahí vamos a ir a Génesis capítulo 16. Desde el versículo 1 hasta el final. Sí, entonces leemos de la pantalla si usted quiere. Dice así la palabra de Dios. Génesis capítulo 16, desde el versículo 1. Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos, y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Dijo entonces Sarai a Abraham, ya ves que Jehová me ha hecho estéril. Te ruego pues que te llegues a mi sierva, quizá tendré hijos de ella. Y atendió Y atendió a Abraham el ruego de Sarai. Y Sarai, mujer de Abraham, tomó a Agar, su sierva egipcia, al cabo de 10 años que había habitado Abraham en la tierra de Canaán, y la dio por mujer a Abraham su marido. Y él se llegó a ella, o se llegó a Agar, la cual concibió, y cuando vio que había concebido,
miraba con desprecio a su señora. Entonces Sarai dijo a Abraham: mi afrenta sea sobre ti. Yo te di mi sierva por mujer, y viéndose encinta me mira con desprecio. Juzgue Jehová entre tú y yo. Y respondió Abraham a Sarai: he aquí, tu sierva está en tu mano, haz con ella lo que bien te parezca. Y como Sarai la afligía, ella huyó de su presencia. Y la halló el ángel de Jehová junto a la fuente de agua en el desierto, junto a la fuente que está en el camino de Shur. Y le dijo: Agar, sierva de Sarai, ¿de dónde vienes tú y a dónde vas? Y ella respondió: huyo de delante de mi señora. Y le dijo el ángel de Jehová: vuélvete a tu señora y ponte sumisa bajo su mano. Le dijo también el ángel de Jehová: multiplicaré tanto tu descendencia que no podrá ser contada a causa de la multitud. Además le dijo el ángel de Jehová: he aquí que has concebido y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Ismael, porque Jehová ha oído tu aflicción. A propósito, los ismaelitas, de aquí proceden los árabes hoy en día, que han tenido la disputa y la pelea continua con los hijos de Abraham, o sea, el pueblo de Israel. Y él será hombre fiero, su mano será contra todos y la mano de todos contra él, y delante de todos sus hermanos habitará. Entonces llamó el nombre de Jehová que con ella hablaba: tú eres el Dios que me ve, porque dijo: ¿no he visto también aquí al que me ve? Ella llama al ángel el Dios que me ve. Por lo cual llamó el pozo, pozo del viviente que me ve. He aquí está entre Cades y Bered. Y Agar dio a luz un hijo a Abraham, y llamó a Abraham el nombre del hijo que le dio Agar, Ismael. Era Abraham de 86 años cuando Agar dio luz a Ismael. Así que si no se ha casado y tiene más de 80, todavía tiene oportunidad. Bueno, aquí la protagonista en este capítulo es Agar, una muchacha egipcia. Aparentemente y posiblemente fue dada a Abraham cuando él estuvo y descendió a Egipto. Recuerda que los viernes, bueno, si no viene los viernes no sabe, ¿no? Pero los viernes hemos estudiado cuando Abraham bajó y descendió a Egipto. Un acto de desobediencia que el hijo hizo, y dijo que su esposa Sara o Sarai era su hermana. Entonces cuando ya el faraón iba a tomarla, pues Dios le habló entre sueños, etcétera, y fue reprendido duramente por un inconverso, Abraham, y lo expulsó, pero le dio también tierras. Por causa de Sarai, que estaba a punto de tomarla, el faraón le regaló esclavos y tal, y posiblemente esta Agar fue parte de este regalo que faraón le dio en el capítulo 12 de Génesis. Pero esta muchacha, su nombre Agar significa migrante o migración, y es bien particular porque esta muchacha iba caminando alrededor, ¿verdad? Cuando huyó, estaba migrante. Ahora, hay 4 cosas que vemos aquí en este capítulo, que voy a dar lo más rápido posible. Su matrimonio o su juntada con Abraham. Quiero aclarar que esto no era aprobado por Dios. El Señor Jesucristo luego lo confirma cuando Él dice más adelante, el Señor Jesús hablándole a los fariseos en Mateo 19:5, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo: por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a sus mujeres. No, a su mujer. Y los 4 serán una sola carne, no, los 2. Así que no son ya más 2, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó no lo separe el hombre. Eso fue siempre la voluntad de Dios. Pero en aquellas sociedades patriarcales no era aprobado por Dios, pero de alguna manera era la voluntad permisiva de Dios. Así que jamás nadie puede tomar esto para decir, y Salomón tuvo 700 concubinas. Yo no sé cómo hizo, ¿verdad?
Pero el asunto es que si a veces uno en el matrimonio tiene dificultades, ¿verdad? Y ella con uno solo, imagínense que tenga más. Pero lo cierto es que eso no es aprobado por la Biblia, quiero ser claro con esto. Estamos hablando hace 4,000 y pico de años atrás. Así que Abraham, ni siquiera estaba establecida la ley de Moisés. No, nada de esto, ¿verdad? Estaban Dios revelándose a personas directamente a la fe como se reveló con Abraham. Pero esa nota para aclarar que se trataba de un momento de la historia patriarcal antigua, donde estaba de alguna manera cuando había estas situaciones, Sarai era estéril y ella no confió en la voluntad de Dios. No confió en la promesa de Dios. Dios ya le había dicho a ella y a Abraham que iban a tener una descendencia donde iba a ser grande, ¿verdad? Su descendencia, etcétera. Y ellos dudaron, así como Abraham dudó de la protección de Dios cuando bajó a Egipto, ¿verdad? Y desobedeció a Dios porque Dios le había prometido guardarle y él bajó cuando hubo una hambruna muy grande. Entonces aquí ahora es Sara la que le impulsa a hacer un acto de desconfianza y por lo tanto de desobediencia, y es pecado. Toda desobediencia es pecado. Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Así que el pecado es pecado en cualquier época. ¿Cómo ellos eran limpiados? Bueno, Dios había establecido que el que peca muere, al igual que hoy. Usted como pecador y yo como pecador debemos morir. Pero Dios enseñó que a través de un sacrificio de un animal inocente o de una criatura inocente y su sangre derramada podía quitar temporalmente el pecado, y la ira de Dios a causa del pecado era apaciguada. Eso era lo que Dios enseñó en el Antiguo Testamento. Venido Cristo, el apóstol o Juan el Bautista le señaló diciendo: hay aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cristo es el Cordero de Dios que ha muerto en tu lugar y en mi lugar, derramando su sangre preciosa y llevando la ira de Dios de tu desobediencia y la mía, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Por eso hemos cantado: en la cruz donde primero vi la luz y las manchas de mi alma yo lavé. Fue allí por la fe donde yo vi a Jesús y siempre con él feliz seré, por medio de la cruz. Amén. Así que Cristo es nuestro abogado, es nuestro Salvador, pero es necesario que tú te arrepientas de tu pecado y creas en el Evangelio, creas en Jesucristo como tu Señor y Salvador. En Romanos capítulo 10 nos dice, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra. Escucha, en tu boca y en tu corazón. Y esta es la palabra de fe que predicamos: que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Así que, pecador, pecadora, no arrepentida, hoy puede ser tu día de salvación y Dios ha provisto ya el medio para que escapes de la condenación eterna. Amén. Bueno, de esta mujer vemos acá su concubinato con Abraham, o su matrimonio. 2, vemos su mala conducta con Sarai, que era su señora, era así su ama, su jefa. 3, su conversación con el ángel después que ella se fue. Hizo la huida, hizo honor a su nombre, migrante. Y 4, el alumbramiento de un hijo. Ahí tenemos eso en el caso de Sarai, ¿verdad? Ahora, Dios le había dicho que su heredero era salido de su cuerpo, era de sus lomos, dice la Biblia, es decir, de sus entrañas, Abraham. Pero todavía Dios no le había dicho que sería un hijo de Sarai. Entonces, no es que estamos justificando a Abraham, pero él pensaría: ¿por qué no Agar? Está ahí, es sierva de mi señora. Bueno, puesto que Sarai misma lo ha propuesto, ella es estéril, bueno, vamos a hacerlo. Entonces, el adelantarse al tiempo de la misericordia de Dios y no esperar puede causar consecuencias tristes. Y hoy en día
bueno, están los árabes que son, como decir, el hijo ilegítimo de Abraham, y el apóstol Pablo lo usa en Gálatas, a Agar, como los siervos, los hijos de la esclava, y lo compara con la ley, mientras que el hijo legítimo lo compara con la gracia. Hasta eso llegó. Pero fue un acto de desobediencia por no esperar a Dios. Y esto nos pasa a nosotros muchas veces, hermanos. Estamos como atorados, como desaforados, como que queremos que Dios nos responda inmediatamente. Y hoy en día hay muchas formas de ver la voluntad de Dios, pero una de ellas es la voluntad revelada. Dios revela ciertas cosas que no está en blanco y negro. Punto. Ahí está. Ahora hay otras que son específicas para nuestras vidas, que es más difícil dilucidar, ¿verdad? Esas salen con oración y ayuno, leyendo la palabra, pero no, yo creo, y puedo estar equivocado, yo creo que Dios no te va a revelar a ti su voluntad específica para tu vida si tú no lees la palabra, si tú no estás envuelto en la palabra, si tú no estás dispuesto a obedecer en lo que está planteado. Por ejemplo, Romanos nos dice lo siguiente, Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2, dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Es decir, hermanos, por la misericordia de Dios, es decir, lea todo el libro de Romanos antes del capítulo 12 y verá que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, en que ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo, que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva o el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Cuando usted ha leído, comprendido y aceptado a Cristo, usted está leyendo y comiéndose la palabra, porque usted quiere hacer la voluntad de Dios, usted quiere ser obediente, y eso nadie se lo obliga. Usted quiere hacerlo porque siente la necesidad, como un hijo, como cuando uno tiene hambre. Uno tiene hambre y quiere comer. El creyente verdadero quiere comer de la palabra de Dios, ser obediente y seguir lo que la palabra dice. Entonces el versículo 2, que no se los leí o se los cité, en Romanos capítulo 12 dice así: no os conforméis a este siglo. Esa palabra quiere decir, no te amoldes al mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis, fíjense, no es para que conozcas, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. En otras palabras, la forma de tú saber qué quiere Dios para contigo es que ya tú estés andando en los caminos del Señor y seas obediente a lo que ya está escrito. Amén. Y luego tienes que no conformarte al mundo. Es decir, tú no puedes, ni yo como creyente, andar igualito que anda el mundo, haciendo todo lo que hace el mundo, con la falsa cuestión de la libertad. No, yo tengo libertad de hacer lo que pues somos libres en Cristo. Esa es una excusa. Somos libres, tenemos libertad en Cristo, pero no hacer lo que nos da la gana, sino no amar al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. ¿Y qué va a decir la gente? Ay, yo quiero ser como ese cristiano. Ah, pero él es igualito. ¿Qué diferencia hay? No estoy predicando a Cristo con mi actitud. Y ahí es donde hay muchas cosas. Nadie es perfecto. Nosotros tenemos que reconocer que fallamos muchas veces, que somos débiles, como Abraham lo fue, como Sara lo fue. Pero ellos tenían un recurso que nosotros ahora tenemos hasta más abundante. Porque cuando se abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Y hubo un momento en la historia que Dios dijo: voy a entregar a mi hijo, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Eso es una maravillosa noticia. Es una maravillosa que usted siempre me va a oír decir, que predicamos. Ay, ¿cuál es la palabra para los cristianos? Esta es la palabra, el evangelio es la palabra que nos alimenta. Nosotros los creyentes en Cristo debemos estar empapados de la cruz y empapados siempre de dónde venimos precisamente y a dónde vamos. La salvación es un don precioso y eterno y que no se pierde jamás, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Dios ha dado la salvación por gracia como un regalo a todo aquel que cree. De manera que si usted creyó en el Señor,
usted no se perderá jamás. Usted es eternamente salvo porque tiene el Espíritu Santo morando en usted, Cristo morando en usted y el Padre morando en usted. Y nadie las puede a usted arrebatar de la mano del Padre. Y nadie las puede arrebatar a ninguno de las manos del Hijo. Es más poderoso. Así que estas son buenas noticias para todos y para el creyente. Es una fortaleza y un ánimo para seguir adelante. Amén. Entonces, bueno, esta mujer egipcia huye de su dueña y ella va vagando por el desierto. Ahora, dice en el versículo 7, y la halló el ángel de Jehová junto a una fuente de agua en el desierto, ¿verdad? Ahora, se nos dice en la historia que esta se encontraba en el lado del camino de las caravanas. Hay sitios en el desierto que todavía, desde la antigüedad, queda muestra de que habían pozos por los caravaneros. Nosotros cuando estuvimos en la ruta, le llaman la ruta de la seda, en Turquía, entramos por supuesto, lo habían modificado, uno de esos hospedajes, y posiblemente el apóstol Pablo en sus viajes misioneros se paró allí. Eran esos hospedajes grandes de camino que la gente se paraba para tomar agua, para tomar hacer sus necesidades, para dormir y seguir. Y eran tremendas estructuras, ¿verdad? Y vimos las ruinas de muchos de esos y unos la han reconstruido. Pero allí había un pozo. Esta mujer pasó a un pozo que estaba en el camino de las caravanas, y dice los historiadores, en medio de Shur, es un desierto arenoso al oeste de Arabia Petrae, y se extiende por 150 millas entre Palestina y Egipto. ¿Qué quiere decir? Que esta mujer Agar estaba retornando ¿a dónde? A Egipto, de donde eras. ¿Era migrante? Bueno, yo no voy a ser llamada más migrante, me voy para mi país. Y se fue para Egipto, lo cual era contra la ley. ¿Por qué? Porque ella había sido comprada, ella había sido dada, era una propiedad. Por supuesto, todos sabemos hoy en día la esclavitud generalmente ha sido abolida, aunque hay muchos países y muchas situaciones hoy en que hay esclavitud en el mundo. Pero no es mi tema ahorita hablarlo, pero ¿qué le había hecho a ella tomar la decisión de regresar a Egipto? Egipto en el mundo es sinónimo del mundo, es sinónimo de idolatría donde no hay salvación. Entonces esto es un llamado a todos, ¿verdad? Pero el inconverso a veces quiere estar siempre en el mundo donde se siente cómodo. ¿Por qué? Porque le es llamativo. Pero el que está siendo llamado por Dios, y tal vez tú seas llamado por Dios, está como queriendo salir de donde está y no quiere volver allí. Eso es el Espíritu Santo que te está llamando. Cristo llama, hoy te llama, mas no siempre llamará. Date prisa que mañana no tendrás tal vez lugar. El Señor está llamando y Él dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a Él, cenaré con Él y Él conmigo. Dice en Apocalipsis 3:20. Y Él mismo dice, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Esto no es lo que te llama la atención a ti, y si no te llama la atención el bien espiritual y entrar en los caminos del Señor, no sé qué cosa te puede llamar la atención. Porque estamos hablando de situaciones eternas, cosas que tienen que ver con tu alma. Y tú, mi amigo o amiga, al igual que yo, no sabemos cuándo o cuán lejos está nuestro fin. Puede ser en cualquier momento, el Señor nos llama. La muerte nos puede alcanzar. Y en esto ya estaba viendo unos videos que apela a mí, pastores hablando tal, ¡pum!, y cayeron muertos. ¿Lo han visto, verdad? Ah, eso sí lo han visto, ¿verdad? Ok. Bueno, la muerte puede llegar, pero, hey, yo sé en quién he creído y sé que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Yo tengo la seguridad de salvación y es lo más importante que en mi vida yo he hecho, creer al Evangelio y arrepentirme. Lo que te salva no es que seas fiel, porque nadie se salva por obras. Nadie es bueno para llegar a la presencia de Dios. Entienda esto y métaselo en la cabeza. Nadie es bueno, nadie puede ser salvo por obras, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, porque es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Nadie puede ser salvo por obras. Usted no es bueno, ni es buena. Ah, pero yo no bailo,
yo no bailo pegadito. Yo soy bueno, buen hijo, buena hija, buen esposo, buena esposa. Lo que usted quiere es bueno. No hay bueno, solo hay bueno uno, que es Dios. Y para usted, un bueno murió por usted, que es Jesucristo. Amén. A Él sea la gloria. Pero nada más que orgullo, pasión y obstinación y terquedad fueron lo que hicieron mover a Agar a volver a Egipto, a un lugar tan inhóspito, llegar al desierto y estar a punto de morir. Hay gente que son tan obstinados que prefieren morir en el camino, al intento, pero no oír más nada de la iglesia o de Dios o de que Dios le está llamando o de los evangélicos. Y yo sé que algunos evangélicos somos medio fastidiositos. No debemos ser. Debemos ser, dar la palabra a tiempo y fuera de tiempo y ser prudentes, dar la palabra. Y una cosa que a mí me ha costado aprender es yo angustiarme por aquellos que escuchan el evangelio y parecen que no lo entienden. Pero se me olvida que Dios es el que hace la obra. Uno lo que tiene que predicar que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras y que derramó su sangre, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Eso es el Evangelio. Si usted cree en esa obra, usted es salvo. Si rehúsa, usted está condenado. Y no es toda la vida, ese es otro punto que lo voy a estar recalcando siempre mientras el Señor me dé vida. No tiene Dios nietos. No es posible que usted nació creyente. No hay nada más angustiante para mí, y le pido a Dios que me quite esa angustia, oír a alguien cuando le pregunta de su salvación. ¿Y usted es salvo desde cuándo? Toda la vida. Está perdido eternamente y completamente. Porque no puede ser salvo toda la vida. El Señor Jesucristo le dijo a Nicodemo, ¿verdad, Nicodemo? Si tú no crees y naces de nuevo, no puedes entrar al reino de Dios. Y era tremendo teólogo, era doctor de la ley, un principal entre los judíos en Juan capítulo 3. Y estaba perdido, pero él creyó en Cristo. Porque después tenemos testimonios de que él andaba con los discípulos cuando fueron a retirar el cuerpo del Señor. Él creyó en el Señor. Pero bueno, apurándome un poco, vemos acá entonces que esto ya lo hablamos. Cristo reforzó el matrimonio entre un hombre y una mujer. ¿De dónde vienes tú y a dónde vas? Ella respondió, huyo de delante de Sarai, mi señora. Mire que es interesante que la muchacha, bueno, no sé, la dama, ¿verdad? La esclava, tenía por lo menos la sinceridad de decir de dónde huye. O primero, que no es que estaba paseando. Ella estaba huyendo y lo dijo, ser sincera. Y ese es el principio de la bendición, ser sincero, porque todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. ¿Sabes tú que donde estás sentada o sentado, Dios está mirando lo que estás pensando, lo que estás haciendo? Todo está desnudo y abierto ante Él, tu corazón, tus pensamientos. Gracias a Dios que nadie los ve, ¿verdad? Excepto Él. Así que no podemos mentirle y Él sabe tu necesidad y lo que estás pensando. Huyo delante de Sarai, mi señora, y de paso dijo, yo soy esclava y huyo, estoy haciendo algo malo. Ella estaba haciendo una confesión al ángel, porque ella reconoció un poder, una presencia divina en aquel ángel. Mire, usted no tiene que venir al pastor para confesar sus pecados, ni a nadie más. Porque 1 Timoteo capítulo 2, versículo 5. Porque hay un solo Dios y asimismo un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos. Él es el mediador perfecto. Ve a Él, ven a Cristo ahora como estás. Créele en Él, arrepiéntete de tus pecados y tendrás el perdón de pecados y la vida eterna. ¿De dónde vienes tú? Bueno, la Biblia dice en el Salmo 10:4, tan soberbio es el impío que no busca a Dios, ni le da lugar en sus pensamientos. Hay personas que, por ejemplo, en la versión Palabra de Dios para Todos, traduce este versículo así, mire. Los perversos dicen que no hay Dios, no le consultan nada, porque están llenos de soberbia. Dios no cabe dentro de sus planes. ¡Wow! Ojalá que ese no sea el caso suyo, que Dios no cabe dentro de sus planes. Algunos dicen, ahorita no, hermano, ahorita no, pastor, después, ¿cuándo? Está esperando que venga la muerte y te toque y te digo, tuviste chance hasta ayer y no lo hiciste.
Por eso la Biblia dice, hoy es el tiempo aceptable, hoy es el día de salvación. Si oyeres hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Así que yo te ruego en el nombre de Jesús que hoy sea el tiempo de salvación para ti, si no tienes la seguridad de salvación. Cristo está pasando en este momento, pero no sabemos si pasará más tarde, o mañana, o después. Así que olvídese de que usted es bueno o buena suficiente y de que usted lo va a dejar para después, porque eso es lo más peligroso que el enemigo puede poner en la mente y el corazón de una persona. Lo deja para después. Profesando ser sabios se hicieron necios. Hay personas que quieren ser más sabias que Dios y piensan que su vida está mejor y que usted no sabe, pastor, usted no sabe, hermano o hermana. No, yo estoy bien con Dios, no se preocupe, yo me lo arreglo con Él. Te la arreglas con Él. Él te está hablando en este momento. Profesando ser sabios, se vuelven necios. Esto es una necedad del mundo. Venimos del mono. Y algunos tienen la mente y el cerebro como un mono para pensar que vienen del mono. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Esa es la humanidad. Eso está en Romanos capítulo 1 y es un cuadro de lo que usted está leyendo hoy en internet o en el periódico. Si es que existe periódico todavía, no sé. Bueno, las cosas invisibles de Dios, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Lo que Dios está mostrando en esta mañana es para que cualquiera que tenga una mínima de sinceridad en su corazón, siendo tocado por el Espíritu Santo, diga, Señor, yo quiero ser salvo ahorita. Señor, eres mi Señor y Salvador. Te confieso delante de todos que tengo a Cristo como mi Señor y Salvador. La mejor y excelente noticia que puede haber. Y el Espíritu Santo está tocando el corazón de algunos acá. Estoy segurísimo que sí. Dios está tocando el corazón de muchos. ¿Y sabe de qué? También de hermanos en Cristo. ¿De dónde vienes tú? De una raza caída en pecado y con sentencia. Ya citamos esto, todos están destituidos de la gloria de Dios. Tú estás destituido y destituida de la gloria de Dios cuando no tienes a Cristo como Señor y Salvador. No creyente de toda la vida, porque eso no existe. Por favor, quítese esa mentira, como dice una hermana, mentira del diablo. Claro, la mentira es del diablo, ¿verdad? Esta verdad merece ser creída para ser salvos. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Y hermano en Cristo, esto es para ti, para nosotros. El tener siempre en cuenta de dónde venimos y a dónde vamos nos ayuda a mantenernos purificados y a la expectativa de la venida del Señor, ¿sabe? No se crea, bueno, lo que dice el pastor, eso es para todo el mundo, eso es para los demás que no son salvos. Es para todos nosotros. El Evangelio tenemos que predicárnoslo nosotros todos los días, los creyentes en Cristo. Todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Eso dice en Juan capítulo 3, versículo 1, dice, amados, ahora somos hijos de Dios, está hablando los creyentes, pero aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Dios, a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo el que tiene esta esperanza se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Así que es menester o necesario que nosotros como creyentes repasemos estas verdades. ¿De dónde vengo? De una raza caída. ¡Wow! Dios me rescató del fuego del infierno. ¿Y a dónde voy? Voy al cielo. Al cielo voy porque Cristo ha prometido estar conmigo y venir a buscarme. Amén. ¿A dónde vas? Dice aquel himno, 2 únicos caminos hay, por ellos todos van. Según el hombre escoja acá, tendrá su eternidad. A Cristo le preguntaron, Señor, ¿son pocos los que se salvan? Y Él dijo, bueno, esforzados a entrar por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ellas. Esforzados a entrar por la puerta estrecha, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. ¿Quieres ser tú parte de los pocos que vamos al cielo?
Sé sabio y entra por el camino que lleva a la vida. El camino de la vida es hacia arriba al entendido para apartarse del infierno abajo. ¿Quieres apartarte del infierno? Hoy es el día aceptable. No dejes pasar esta oportunidad. Y tú, hermano en Cristo, junto conmigo, rededica tu vida al Señor. Toda vez que hablamos del Evangelio debe ser un momento de rededicación de nuestra vida, de alabanza al nombre del Señor y decir gracias a Dios porque me salvaste. ¿Qué más puedo hacer por ti, Señor? O mejor dicho, ¿qué es lo que puedo hacer por ti? Porque no estoy haciendo nada. Sé sabio y entra por el camino que lleva a la vida. Es hacia arriba. Ahora, ya para terminar, número 1, nuestra procedencia. ¿De dónde vienes tú? No hay justo ni aun uno. Todos se desviaron. Vienes de una raza caída y de una ira de Dios sobre su cabeza. Número 2, quedas sin excusa. Todos los seres humanos quedamos sin excusa. ¿Por qué? Porque las cosas invisibles se hacen visibles. No hay excusa. Número 3. Y fíjense que no estoy dando un Mateo, simplemente un resumen de lo que ya hablamos. Muchos prefieren creer la mentira. Y ahí está, prueba de esos Romanos. Y hoy en día, usted en este momento puede decirle a Dios, pedirle, rogarle, Dios, quita de mi mente estos pensamientos que el enemigo me quiere poner. Reprende al enemigo, Señor. Usted ni yo tenemos potestad para reprender al enemigo. Dios lo hace, porque la semilla está queriendo entrar en tu corazón ahora mismo. 4. Hay salvación. San Pablo dice, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Y por último, para ti y para mí, hermano, no olvidar, hermano en Cristo, que todo el que tiene esta esperanza se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Cristo viene en un momento, en cualquier momento va a venir, así como vino la primera vez, sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan. ¿No quieres ser tú parte de esa gran caravana que vamos al cielo? El ángel ha encontrado a un migrante hoy. Pasaría y quisiéramos que ese migrante tenga la honestidad de decirle a el Salvador hoy en día, Señor, ando huyendo. ¿De qué ando huyendo? De mi propia sombra. Hay gente que huye de ellos mismos, porque huye el impío sin que nadie lo persiga por el mismo pecado que anda huyendo. El enemigo quiere hacerte daño, pero Jesús te quiere salvar. Tu alma es campo de batalla entre el diablo y Jesús. ¿Quiere Satanás tu muerte? Cristo quiere tu salud. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, por tu evangelio. Te damos gracias por la salvación y gracias por tu palabra tan clara, Señor, tan poderosa, que nos conmueve nuestros corazones a saber que al acercarnos a tanta luz nos damos cuenta cuán feo es el pecado y cuán pecadores somos. Pero alabamos tu nombre porque el pecado que nos condena, el pecado judicial, fue cargado por tu amado Hijo en la cruz y nos hemos arrepentido y Cristo nos ha salvado con su diestra poderosa. Señor, queremos rogarte por los que no son salvos o por los que no tienen seguridad de salvación y que amablemente hoy nos han visitado, no por casualidad, sino porque tú les has traído, Señor. Abre sus corazones en el nombre de Jesús en esta mañana para que puedan recibir el don de la vida eterna y el perdón de pecados. Señor, te pedimos también por nosotros que podamos rededicar nuestras vidas a ti, sabiendo que hemos sido salvados con un propósito, para ser pueblo tuyo, nación santa, pueblo adquirido por ti, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. Señor, oramos por salvación, oramos por reconciliación. A ti sea la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Amén, amén.